Hola, soy José Agustín para Peralta y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un análisis de nodos sobre este circuito que pues es el mismo que sobre el cual realizamos un análisis de mallas en la ocasión anterior. Entonces pues ahora vamos a realizar un análisis de nodos y pues eso. Para empezar vamos a nombrar no vamos a nombrar los elementos de ese circuito en esta ocasión, puesto que ahora simplemente lo que vamos a hacer al momento de plantear las ecuaciones pues para el sistema, pues simplemente vamos a usar los números, los valores como tal, sin unidades, pues porque van a ser cálculos muy engorrosos, van a ser cálculos y operaciones que van a estar un poco complicadas, poco extensas, entonces pues no vamos a utilizar ahora las unidades o las variables, ¿no? Los nombres que les podemos dar como R1, R2 y así, pues porque se puede poner un poco complicado, confuso y muy extenso si lo hacemos de esa manera. Entonces simplemente en esta ocasión vamos a considerar pues variables y todo eso simplemente con coeficientes, con sus números, etcétera. Pues las variables obviamente que no conocemos no podemos ponerlas en términos de sus valores porque no los conocemos. Pero por ejemplo resistencias que ya conocemos no vamos a poner R1, R2 y no, pues por ejemplo para esta de 12 ohms simplemente 12, 8 o 10, ¿no? Para este voltaje. Bien, entonces con eso dicho vamos a nombrar cuáles van a ser los nodos de ese circuito. Este va a ser el nodo A, por aquí vamos a tener el nodo B y por acá el nodo C. Y vamos a nombrar como nuestro nodo de referencia este de aquí, que va a estar conectado a tierra y por lo tanto aquí va a haber un potencial de 0 volts. Con lo cual, la diferencia de potencial entre nodo C y nodo de referencia es de 10 volts, lo que quiere decir que el potencial C es de 10 volts. Muy bien. Luego notemos que hay una fuente de tensión entre nodo A y nodo B, con lo cual estos van a formar un supernodo. De forma que pues la diferencia potencial entre nodo A y nodo B, yendo de potencial positivo a potencial negativo, o bueno, no, yendo del mayor a menor potencial, más bien, vamos a tener que VA menos el potencial en B es igual a 8 veces la corriente IA. Pero esta corriente IA, como va de nodo B a nodo C, entonces pues esta corriente IA la podemos expresar como el potencial B menos el potencial C, que son 10 volts, pero pues como decíamos, pues simplemente vamos a poner números, en esta vez simplemente valores, y pues dividido entre la resistencia de 16 ohms. Muy bien, de forma que pues si multiplicamos por 2 a ambos lados, vamos a tener que 2 potencial por A menos 2 potencial en B es igual a potencial en B menos 10. De forma que si restamos a ambos lados el potencial en B, vamos a tener nuestra primera ecuación, que va a ser 2 veces el potencial en A menos 3 veces el potencial en B igual a menos 10, puesto que pues la diferencia potencial entre estos dos nodos, los cuales pues cuyos potenciales pues no conocemos. Luego como dice luego el método de análisis de nodos, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre todo este supernodo, pues con el motivo de plantear otra ecuación. Entonces por aquí vamos a plantear corrientes. Puede decir que aquí hay una corriente que sube, no vamos a llamarle pues nada, simplemente una corriente. Por acá va otra corriente, por aquí sale una y aquí sale la otra, que viene siendo pues IA. Entonces pues tenemos las corrientes que entran, que son estas dos. Bueno, sí, vamos a llamarle pues I1, I2, I3 y pues esta va a ser IA. De forma que las corrientes que entran, que van a ser I1 e I2, van a ser igual a las corrientes que salen, que van a ser I3 e IA. Entonces pues esto quiere decir que I1, que va a ser va a ser la diferencia potencial entre nodo de referencia y nodo A, lo cual pues va a ser simplemente menos potencial en A sobre 12 ohms. Esta I2 va a ser la diferencia potencial entre nodo de referencia y nodo B, lo cual simplemente va a ser pues menos B sobre 8
o 8 ohms, igual a corriente I3 que va del nodo A un nodo C, es decir, que va una diferencia potencial desde A y C, pues vale 10, pues menos 10, entre el valor de resistencia que son 4, más pues 4 ohms, pero pues estamos obviando las unidades, y EIA, que pues ya hacíamos ahorita, que es la diferencia potencial entre nodo B y nodo C, que es esto, ¿no? Entonces tenemos potencial en B menos 10 sobre 18. Entonces observemos primeramente que tenemos todo en términos de pues de los potenciales en los nodos A y B, que van a ser pues nuestras variables. Vamos a multiplicar toda la ecuación, esto no es 18, perdón, esto es 16, me confundí. Vamos a multiplicar toda la ecuación pues por 16, ¿no? Entonces, que pues ves 4 por 4. Entonces, aquí tenemos este 12 que es 4 por 3. Entonces, pues un 4 se va a eliminar, de forma que vamos a tener menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Menos. Esto pues es 4 por 2. Entonces, un 4 se va a eliminar, se va a dividir. Entonces, vamos a tener 4 sobre 2, que pues es 2. 2 veces potencial en B. Es igual a, pues 4 se va a dividir, entonces vamos a tener 4 por potencial en B menos 10, y 4 por 4 es 16, entonces esto simplemente va a quedar potencial en B menos 10. De forma que, aquí me faltó potencial en A, me faltó potencial en A. Y aquí, que es la corriente I3, no va el potencial en B, sino va el potencial en A. Aquí también se me fue un poquito. Muy bien, entonces ya estamos bien. De forma entonces que si sumamos a ambos lados 4 veces esto, entonces vamos a tener 4 menos 4 tercios el potencial en A. También vamos a restar a ambos lados el potencial en B, de forma que vamos a tener más, o bueno, de una vez el menos. Y pues tenemos menos 2, menos 1, pues menos 3, ¿verdad? Menos 3 potencial en B. Y pues esto va a ser igual a, vamos a tener menos 40 menos 10, pues menos 50. ¿Qué es esto? Pues este 4 lo podemos multiplicar por 3 sobre 3, ¿no? Entonces va a ser, esto vamos a resolver por aquí, vamos a tener 3 por 4, 12 sobre 3, menos 4 entre 3, pues los numeradores se van a restar. Esto va a ser pues 8 tercios, si no me equivoco. 8 tercios. Voy a corroborar rápidamente. No exactamente. Cometí un error aquí en el despeje. Bueno, pues no en el despeje, pero en el reacomodo de estas ecuaciones, de estos términos. Y es que en este caso tenemos el negativo de pues, menos 4 tercios por el potencial en A, ya que tenemos 4 veces positivo el potencial en A, de forma que tenemos que restarlo a ambos lados y esto nos va a quedar el negativo fuera, lo factorizamos, entonces vamos a tener 4 tercios más 4 que multiplica al potencial en A. Entonces ahora sí, haciendo lo mismo que antes, 3 sobre 3, en este 4 vamos a tener entonces 4 tercios más 12 sobre 3, lo cual pues da como resultado por supuesto que 16 tercios, de forma que esta ecuación entonces nos va a quedar menos 16 tercios por el potencial en A menos 3 veces el potencial en B igual a menos 50. Entonces esta va a ser nuestra segunda ecuación del sistema de ecuaciones lineales que vamos a plantear y resolver para las potenciales en los nodos A y B. De esta forma entonces vamos a poner nuestra primera ecuación, que va a ser esta. Vamos a tener 2 menos 3, que estamos planteando la matriz de coeficientes, menos 16 tercios y menos 3 por potencial en A, potencial en B. Esto va a ser igual a menos 10, menos 50, y pues ya podemos simplemente proceder a resolver el sistema. Entonces vamos a resolverlo mediante una calculadora, pues para facilitar y agilizar por supuesto los cálculos. Entonces pues igual como
como anteriormente pues estuve comentando en ocasiones anteriores, vaya, pues los sistemas, si no podemos resolverlos o no disponemos de algún software o no queremos, podemos resolver, por supuesto, por los métodos convencionales, eliminación gaussiana, regla de Kramer, sustitución, suma y resta, etcétera. Y pues en este caso obtenemos ya los potenciales, que son la respuesta de que son las soluciones de ese sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a tener que el potencial en A es igual a 60 onceavos volt, el potencial en B es igual a 230 sobre 33 volt, y pues con eso simplemente lo que podemos hacer ahora es comprobar que las corrientes que obtenemos utilizando estos potenciales pues nos dan iguales que las corrientes que obtuvimos en el video anterior, en donde resolvimos el mismo circuito pero por medio de corrientes de lazo, es decir, por medio de método de mallas. Entonces para esa resistencia tenemos que su voltaje, bueno, su diferencia de potencial es el potencial en A y el potencial de C, de forma que VA menos VC tiene que ser igual a, pues esto va a ser igual a esta diferencia, ¿no? Eso va a ser un potencial negativo, si no me equivoco. Es un potencial negativo, entonces pues la corriente realmente no va para acá, pues porque estaría yendo de menor a mayor potencial, de forma que pues esta corriente I3 realmente pues encontramos que va hacia acá abajo. Entonces esta aquí pues simplemente lo podemos arreglar modificando los signos de estos potenciales, y por ley de Ohm esto va a ser a la resistencia, o sea 4 ohms por la corriente I3, de forma que I3 pues dividiendo ambos lados sobre 4 ohms pues va a ser bueno, esta diferencia potencial la dividimos sobre 4 ohms, lo que nos da una corriente de 25 sobre 66 amperes, que no estoy seguro si es el resultado que hemos obtenido en el problema anterior. Voy a verificar rápidamente. Y no es exactamente el mismo valor. No es exactamente el mismo valor, y veo que es un tercio del valor que habíamos obtenido anteriormente. Entonces en algún punto de la resolución debe haber un error que involucra posiblemente algún número 3 o algo por el estilo. Aunque bueno, igual y puede ser algún tipo de error en el despeje o algo por el estilo, dado que pues estas diferencias de potenciales, bueno, estos potenciales, dado que son estos, pues realmente corresponden a los voltajes que se tendrían que obtener pues de estas resistencias, ya que pues en el circuito anterior, aunque no lo hicimos nosotros, pues los voltajes sí dan estas pues si dan los mismos valores que estos, pues porque la diferencia potencial entre este nodo y este nodo pues va a ser este potencial básicamente. Igualmente este potencial entre este y otro nodo pues va a ser este. Entonces el sistema como tal de estos potenciales son correctos. Entonces debe haber un error, por ejemplo aquí, que
que pues algo no estamos haciendo del todo bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a volver a calcularlo. Igual fue algún tipo de error en calculadora. Estamos usando el 4 ohms. Pues el voltaje tiene que ser igual a la diferencia potencial, o pues el voltaje por pues la resistencia, por es la corriente que pasa por ahí. Estamos usando 60 onceavos, 230 entre 33 y entre 4. Ambos potenciales son pues vaya positivos. Ah, es que ya me di cuenta. Este potencial C debería ser usado como el de 10 volts, pero lo estoy usando como potencial en B. O sea, realmente con esto estoy sacando el voltaje que hay entre estos dos nodos, pero pues no tiene sentido lo que estoy haciendo aquí, puesto que aquí no hay una resistencia. Como no me di cuenta antes. Pero bueno, entonces, bueno, el potencial obviamente es menor que 10, puesto que si fuera 10 sería 110 entre 11, pero como el numerador es menor, pues es menor que 10. Con lo cual, entonces, la diferencia potencial sería, pues la corriente pues va acá, de forma que si es BC sobre menos BA, de forma que vamos a volver a calcular esto. Vamos a tener BC que son 10 menos BA que son menos 60, bueno, 60 sobre 11, y dividimos sobre los 4 ohms, de forma que tenemos ahora sí 25 sobre 22 amperes. Y pues ya obtuvimos el valor de la corriente que pasa por aquí, que si se acuerdan pues es el mismo valor que obtuvimos para la corriente de lazo, resolviendo por el método de análisis de mallas. Entonces pues sí, con esta comprobación pues básicamente bueno, vamos a responder a la pregunta que viene siendo encontrar la corriente esta IA, que pues por la ley de Ohm va a ser el potencial en B, puesto que vaya para arriba, el potencial en B menos el potencial en C, y esto va a ser igual a la resistencia, que son 16 ohms, por la corriente que es IA. De forma que si dividimos ambos lados entre 16 ohms, vamos a tener que IA es igual a, y ahora lo vamos a calcular cerciorándonos siempre que estamos usando los potenciales correctos. Entonces es la diferencia potencial entre 230 entre 33 menos 10 entre 16, lo que nos da menos 25 sobre 132 menos 25 sobre 132 amperes, que era pues el resultado que hemos obtenido con anterioridad, pues la última vez que resolvimos este mismo circuito, pero ahora por método de mallas. Entonces pues sí, habiendo obtenido los mismos resultados, las mismas respuestas para la misma pregunta de la corriente IA, pues ya habiendo obtenido esto, prácticamente va a ser lo mismo que vamos a tener para el potencial. Entonces pues sí, con esto damos por concluido este análisis de nodos sobre este circuito. Pues sí, con eso terminamos.